siguiente ecuación donde tengo un 2/3 elevado a la x más 1 multiplicado por 9/4 elevado a la 2x menos 3 y eso es igual a 8/27. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Sí, perdón, puse 29. Entonces 27, disculpen, 27. Bueno, ¿qué es lo primero que debo de hacer en una ecuación exponencial? Pues me voy a dar cuenta que necesito ahí hacer que las bases sean iguales. Básicamente, en las ecuaciones exponenciales siempre debo de lograr que las bases sean iguales. Para que las bases sean iguales, si ustedes se dan cuenta, el 2/3, el 9/4 y el 8/27, pues no se parecen para nada. Entonces, lo primero a hacer es que las bases sean similares. Para que las bases sean similares, vamos a hacer un procedimiento que se llama calcular factores primos. Si ustedes calculan factores primos, me daré cuenta que en el 2/3 no puedo calcular factores primos porque ya en sí el 2/3 ya está expresado en números primos. Donde sí puedo calcular factores primos es en el 3, porque el 3 se puede expresar como un 3 al cuadrado y el 4 se puede expresar también como un 2 al cuadrado. Y de ahí, al cuadrado, tienen razón, al cuadrado, y eso está elevado a la 2x menos 3. Y obviamente la igualdad se mantiene porque ese es igual a 8/27. Pero si ustedes se dan cuenta, el 8/27 también puedo calcular factores primos, porque el 8 es un 2 elevado al cubo y el 27 es un 3 elevado al cubo. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya como que se parecen más las bases en el momento que yo hago algo que se llama calcular factores primos. Una vez que hayan calculado factores primos, pues obviamente este 2/3 no se parece al 3 al cuadrado, se parecería al 3 medios. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es propiedades de los exponentes. Recuerden que propiedades de los exponentes ya la habíamos visto, y propiedades de los exponentes hace referencia a que si yo tengo dos números elevados al mismo exponente, en este caso el mismo exponente es el cuadrado, yo puedo escribir estos dos números, estas dos bases elevadas al mismo exponente. Por lo tanto, yo puedo escribir un 3 medios elevado al cuadrado. Ahí apliqué propiedades de los exponentes. Pero si se dan cuenta, esa todavía está elevada a la 2x menos 3. Por lo tanto, hay que conservar eso. Ahora, del lado derecho hago lo mismo. Aplico propiedades de los exponentes. Y si aplico propiedades de los exponentes, esto me queda que es un 2/3 elevado al cubo. Entonces, ¿qué fue lo que hice en el primer paso? Fue calcular factores primos. ¿Qué hice en el segundo paso? Propiedades de los exponentes. Simplemente la lista que les dije hace rato, creo que la tengo por acá. Esta lista que les mencioné es todo esto, expresar factores primos, aplicar leyes, etcétera, etcétera. Eso va a ser referido al desarrollo de la ecuación exponencial. No propiamente voy a llevar un orden, simplemente voy a utilizar todas las herramientas. Entonces, regresando al ejercicio, para que se parezcan, no sé si se dan cuenta que el 2/3 se parece al 2/3. Por lo tanto, lo más conveniente es que el 3 medios sea el que se parezca a los 2/3. Pero para hacer eso, todavía nos está estorbando aquí el cuadrado y el otro exponente que es 2x menos 3. Lo que yo sé hacer son leyes de los exponentes. Y las leyes de los exponentes dice que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, lo que puedo hacer es multiplicar los exponentes. Eso implica que yo puedo escribir aquí un 2/3 elevado a la x más 1 y puedo escribir el 3 medios que va a estar elevado a la ¿cuánto? A la 4x menos 6, porque estoy haciendo la multiplicación de los exponentes. Entonces, al hacer la multiplicación de los exponentes, ya luego escribo simplemente lo demás, que es 2/3 elevado al cubo. Continúo. Entonces,
Al hacer la ley de los exponentes, lo que estoy haciendo es que me quedan puras bases que ya se parecen. Al quedar puras bases que ya se parecen, si ustedes observan, el 3 medios es el que no pinta ahí similar a los demás. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de los exponentes solamente aquí. La propiedad de los exponentes menciona que tú puedes escribir el recíproco, pero cambiándole de signo al exponente. Entonces, lo único que voy a hacer es eso, es escribir el recíproco. Y recordemos que el recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso implica entonces que el 2/3 del primer factor sigue estando elevando a la x más 1. Pero el segundo término, que es 3 medios, ahí es donde voy a aplicar el recíproco. Voy a aplicar la propiedad. Eso implica que en lugar de 3 medios yo ya puedo escribir 2/3. Pero como estoy aplicando la propiedad, el exponente debe tener signo contrario. Al haber dos sumandos, al haber un minuendo y un sustraendo, entonces el 4x debe quedar con signo negativo, menos 4x, y el menos 6 debe quedar con signo positivo, porque se aplica la propiedad en los dos signos. Por eso les mencionaba que no tiene sentido que digan que se sube, porque ahí no se está subiendo. Ahí estoy aplicando la propiedad, entendiendo el concepto. Y a partir de ahí, entonces, pues el 2/3 pues sigue siendo el mismo, y el 2/3 sigue estando elevado al cubo. ¿Qué es lo que he logrado con todos esos pasos? Pues simplemente es aplicar los conceptos tal cual se deben de aplicar y lograr que las bases se parezcan. ¿Alguna duda? Bueno, les sigo. Ahora bien, si ustedes observan, aquí tengo un producto de dos potencias. Al tener el producto de dos potencias, puedo aplicar las leyes de los exponentes. La primera ley, donde menciona que al multiplicar dos potencias, lo que debo de hacer es sumar los exponentes. Y al hacer la suma de exponentes, lo primero que voy a hacer es aplicar la ley de la suma y la ley de la resta, en términos semejantes, que también ya lo habíamos visto. Eso implica entonces que ya puedo escribir una sola base, que va a ser 2/3, y esa única base que es 2/3 va a ser el resultado de sumar los exponentes. Obviamente sumar términos semejantes. Si yo sumo x con menos 4x, ¿me queda? Debido a la ley de la resta. Y al sumar 1 más 6, pues ahí no hay pleito. Me queda más 7. Y esto. Y entonces, de aquí puedo escribir el miembro derecho, que es 2/3 elevado al cubo. Hago una recapitulación. Primer paso, calcular factores primos. Segundo paso, propiedades de los exponentes. Tercer paso, leyes de los exponentes. Cuarto paso, propiedades de los exponentes. Quinto paso, leyes de los exponentes. No sé si se dan cuenta que he estado utilizando todo lo que les había mencionado al principio. Todo esto lo estoy utilizando no en un orden, sino indistintamente. Pero de eso no va a haber más. Solamente es eso lo que voy a hacer en ecuaciones exponenciales y en logarítmicas, obviamente basándonos en los conceptos que ya tengo, ¿no? Y por último, si ustedes se dan cuenta, las bases son iguales. Entonces lo que se va a aplicar es la ley de la tricotomía. Se las explico, la ley de la tricotomía. Si ustedes observan, este 2/3 se llama base. Este 2/3 se llama base. ¿Cómo son las bases? Iguales. Con mis ojos de la cara veo que son iguales. Ahora bien, el siguiente elemento, yo les había mencionado que todo esto que está aquí, todo esto que está aquí recibe el nombre de potencia, porque es una base elevada al exponente. Todo esto que está aquí es una potencia, porque es una base elevada al exponente. Esto que está en círculos es una potencia. Por lo tanto, esas dos potencias yo sé que se ven diferentes. Sin embargo, aquí hay un símbolo de igualdad. Eso implica que esas dos potencias, aunque sean diferentes, en realidad son iguales. Y eso implica que ya tengo dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? La base y la potencia. Como hay dos elementos que son iguales, forzosamente el tercer elemento es igual. Y el tercer elemento que tengo en una potencia se llama exponente. Eso implica que, nada más de verse, el exponente menos 3x más 7 del miembro derecho es igual al exponente del lado del miembro derecho, que es 3. Y de ahí ya tengo mi ecuación de primer grado, que es lo que ya sabemos de hacer en álgebra, sin la necesidad de utilizar calculadora, que es lo que generalmente hacemos. ¿Qué es lo que falta? Pues ya simplemente hay que hacer operaciones inversas. ¿Por qué operaciones inversas? Porque 3x no se puede sumar con 7. Sin embargo, el 7 se le puede restar al 3. Y si ustedes al 7 le restan 3, ¿cuánto les queda? Y ya estoy realizando la operación inversa. La operación, el resultado de la operación es menos 4. De acá, pues obviamente sigue siendo menos 3x. Y si ustedes observan, la operación que hay en el miembro derecho es una multiplicación. Al hacer una multiplicación, la operación inversa es la división. Por lo tanto, ¿qué me conviene más? ¿Que el menos 4 lo divida el menos 3
o que el menos 4 lo divida la x. Menos 3, por lo tanto, me queda que la x es la división del menos 4 entre el menos 3. Y si ustedes se dan cuenta, y lo único que me falta son las leyes de los signos, y el resultado me queda que la x es 4/3. ¿Estamos?